Estamos relacionando el tema de hoy, que es el texto académico, con el concepto general de texto y sus características, ¿no?, fundamentales. Y vamos a ubicar como la base de datos, lo que tiene que ver con la manera como yo abordo la escritura en mis documentos, pues va a tener que ser mediada por el conocimiento de la citación directa, indirecta y el parafraseo, digamos que son los principales formas que nosotros vamos a organizar para que cada que ustedes hagan una entrega, pues tengan esa claridad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de concepto de texto, que sería el primer ejercicio que nosotros hacemos para mirar, bueno, cuando yo hablo de texto, ¿a qué me estoy refiriendo? Claro, existen diversidad de textos. Aquí estamos hablando de texto escrito, que es lo que encontramos de pronto en nuestra área del conocimiento, y nos dice la teoría que ese concepto de texto está ligado a una característica fundamental. ¿Cuál es esa característica? La de la unidad. O sea, que cuando yo leo, cada párrafo, cada idea tiene una relación lógica entre la unidad y las partes. O sea, todas las partes del texto van a estar relacionadas entre sí, ¿sí? Además, responden a una situación específica, o sea, comunican a través de la expresión de lo que el autor quiere comunicarnos a nosotros y nos quiere dar sus puntos de vista, sus conocimientos, sus saberes. Cada uno de los escritores tiene un propósito a la hora de desarrollar una propuesta de texto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos textos tenemos que tener muy claro ese saber, que haya una unidad de sentido, que yo tenga un propósito y que lo que yo estoy diciendo sea realmente algo que comunica, no algo que nos entienda. Esta unidad de sentido presenta pues diferentes partes. Cuando yo tomo un párrafo y esas unidades están desordenadas, las frases no están adecuadas, las frases están en desorden, entonces no habría cohesión. Entonces ya tenemos tres elementos: adecuación del texto, la unidad, la cohesión y la coherencia. O sea que son las principales características de cuando a mí me dicen o me solicitan en la academia, por favor escriba un texto resumen, o por favor escriba un texto ensayo, escriba una reseña. Entonces tengo que tener presente que ese texto va a comunicar algo, por lo tanto tiene que tener una adecuación, tiene que tener una cohesión y tiene que tener una coherencia. Digamos que esas son las principales características. Hay otras más, pero estamos ahorita mirando las principales. Cuando yo estoy en la universidad, hay un proceso permanente de lectura y de escritura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros todo lo hacemos a través de los documentos que leemos, que producimos, y esa recuperación de esa información de manera ordenada nos permite ir aprendiendo de nuestras disciplinas, ¿sí? Organizando la información, dándole jerarquización. Todos esos aspectos nosotros los hacemos permanentemente. Eso es parte como del ejercicio de nuestra labor como estudiante y como profesionales. También tenemos la escritura. O sea, nosotros componemos textos, ya sean informes de laboratorio, sean ensayos, sean artículos, ¿sí? Todo eso lo hacemos en la universidad y además de producir documentos, pues la necesidad de establecer que los documentos se deben planear,
¿sí? Se hace una planeación de qué es lo que voy a hacer, cuál es mi objetivo, cuál es mi pregunta de investigación, hacia dónde quiero dirigir la propuesta. Y esa es una planeación, ¿sí? Que nosotros le vamos a llamar plan de escritura. Y eso nos permite después hacer una revisión, revisar, reescribir y volver a presentar, ¿sí? O sea que ese es el proceso que nosotros tenemos que, digamos, implementar en las modalidades de la escritura y la lectura en la actualidad, ¿sí? Que de pronto nos han enseñado de manera arbitraria a escribir textos de un día para otro sin tener todo ese recorrido que requiere el proceso de escritura. Entonces, todo ese proceso pues, requiere control del escritor. El escritor no se sienta y espera que le llegue la idea de manera del cielo a ver si me susurran en el oído de qué es lo que voy a escribir. Hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de saberes, proceso de lectura, todos esos elementos van a estar allí. Entonces, la lectura y la escritura en la universidad son necesarias porque nos permite aprender, nos permite analizarnos puntos de vista, criticar, pero no una criticidad sin sentido, sino una crítica basada en argumentos, ¿sí? Esto tiene que ver con la escritura académica que nosotros hacemos en la universidad y que tiene una finalidad: circular textos, ya sean nuevos o para la producción de ideas de lo que he entendido de una lectura. Quiero hacer un resumen, quiero hacer una reseña, ¿sí? Todos esos elementos están allí. Los comparamos y nos metemos en documentos que son documentos internacionales. Dicen, bueno, ¿cuáles son las competencias que una persona en este momento debería de tener para sobrevivir pues a las dificultades que aparecen en el mundo laboral, en el mundo profesional, en lo político, en lo social? Pues todas las personas que tienen acceso al mundo académico o a la educación deberían, dice el documento, saber buscar la información de manera crítica y selectiva. Entonces ahí viene lo que yo les hablaba de la base de datos. ¿Sí? Cómo yo aprendo a buscar documentos que sean académicos y yo los tengo dentro de la base de datos de la Universidad del Valle en la biblioteca. Ya no tengo necesidad de buscarlos de manera arbitraria. Existen una base de datos que la universidad tiene dentro de la biblioteca virtual o en físico, ustedes pueden ir también, que la universidad invierte en todo digamos, en ese proceso de adquisición y que nos catalogan como una de las mejores bibliotecas de Colombia. O sea, no es cualquier biblioteca a la que ustedes tienen acceso y hay veces no tenemos como esa mirada, ¿no? Precisa de qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos valorar. Leer tratando de comprender, ya que cuando yo produzco textos orales o escritos o mixtos, pues tengo que tratar de dar un significado a lo que estoy queriendo expresar. No es tan fácil si no tenemos un saber o un conocimiento de pronto de una temática, pero para eso leemos, para eso comprendemos, para eso construimos. Y la manera de escribir, dice las competencias del siglo XXI, no es para hacerlo de manera arbitraria, sino que existen los argumentos de autoridad, de datos, de definiciones, todo lo que es la argumentación, es necesario desarrollarla
para poder ofrecer nuestras opiniones, nuestros textos, nuestra oralidad. Toda esa parte es importante allí, ¿sí? Analizo los problemas de forma, o sea, no puedo entregar un texto que tiene un destino específico, académico o profesional, sin haber revisado. Eso ya es una competencia que todos deberíamos tener. No es que el profesor me revise y yo me quede tranquilo o tranquila, sino que yo misma, de una manera autónoma, empiezo a darle forma a esa revisión, ¿sí? Antes de entregar, hago ese ejercicio y eso me posibilita también ir construyendo información, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ingresamos a la U, pues hay una diversidad de textos que uno se queda, hay veces, un poco confuso. Todo el mundo entrega fotocopias, todo el mundo entrega, bueno, ya no entregamos fotocopias, ya entregamos lo que tiene que ver virtual, y lea, y los profesores pues tienen que cumplir con lo que se propone en su área del conocimiento, ¿cierto? Y en algunos casos, estamos recién llegados, es diferente el bachillerato a lo que implica el ingreso a la universidad, donde el profesor no se va a poner a pensar, bueno, entonces le pongo poquito, le pongo bastante. Una materia tiene sus lecturas, la otra materia tiene otras lecturas. Entonces uno tiene que estar predispuesto, despierto, a que cada asignatura va a tener unos requisitos de lectura, ¿sí? Y en el caso, pues, de solicitud de escritura. Entonces, ese ámbito en el cual ustedes han ingresado, o los que ya llevan tiempo, saben que la lectura y la escritura es fundamental, ¿sí? Para no solamente decir que leo y repito lo que dicen los textos, sino para una producción, ¿sí? Y esa producción se supone que ese es el efecto cognitivo que deberíamos tener, crítico, de producir y aprender. Entonces, los teóricos dicen, bueno, un texto es una unidad de sentido y responde a tal cosa, ¿sí? Está mediados por la cohesión, la coherencia, ¿sí? Y además, pues no solamente encontramos textos escritos, ¿sí? Hablamos de textos continuos o discontinuos. Los que hacemos tradicionalmente son los ensayos, las tesis, ¿sí? Lo que tiene que ver. Pero también existe otro tipo de lectura, como son las infografías, las lecturas audiovisuales, ¿sí? Los afiches, las animaciones, los videos, todo eso tiene, también se llama texto, ¿sí? Y tiene una forma de ser leído. Estos textos circulan en nuestro ambiente permanentemente y tienen una intención específica de acuerdo al área del conocimiento con el cual estemos trabajando. Entonces, varían y se pueden encontrar de todo tipo. Ensayos, los ensayos no solamente son críticos, hay filosóficos, hay literarios, hay académicos. Como los tipos de textos o tipologías textuales van a ser diferentes. Aunque la esencia, yo digo, bueno, un ensayo es tal cosa, pero hay una aclaración. ¿Qué tipo de ensayo me están solicitando? Pues que académico, no, que filosófico. Entonces vamos a tener una estructura, aunque algo semejante en algunas partes, pero que no van a ser algunas pautas, lo van a determinar en su diferencia. Es importante que entendamos eso porque dentro de la formación nuestra del bachillerato hemos visto que se nos muestran los textos de una manera muy generalizada. Todos esos textos académicos logran darnos información de nuestras áreas del conocimiento o del saber, el tema que estemos trabajando.
nos sirven para explicar, describir, relacionamos unos textos con otros, ideas, argumentos, ¿sí? Y así la lectura real, la que debe ser la universitaria, pues nos permite aprender a argumentar, a defender, ¿sí? A cambiar, a hacer contrastes. Todos esos, digamos, fortalezas tienen los textos académicos. ¿Cuáles serían esas características? Pues esas características tienen una situación de comunicación, se enmarcan en un contexto académico, tiene una forma de escritura formal, no es cualquier tipo de escritura. ¿Sí? No es lo mismo escribir una carta de amor que una carta de otro tipo, o un ensayo. La formalidad allí viene con la sintaxis, la forma de escritura. Nosotros como constructores de textos, ya sea porque los hacemos en el ambiente académico o en el profesional. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio del texto académico. Ya está en el ámbito académico. Esto quiere decir que lo que se lee o se escribe hace un diálogo de saberes con otros textos, con otros autores. Algunos autores argumentan una posición frente al aborto, otros no. Todo eso va a estar allí mediado por lo académico. Nosotros trabajamos textos expositivos, los que tienen que ver de la ciencia, y los textos argumentativos, pero también puede haber una combinación, que es lo que nosotros queremos hacer, de textos expositivos argumentativos, ¿sí? Que posteriormente pues miraremos esa parte. ¿Cuáles son los temas que se dan en los textos académicos? Pues los especializados, que tienen que ver con nuestras áreas, ¿sí? Y que hace que los términos que usamos no van a ser del lenguaje común, sino que va a tener que ver con un lenguaje técnico, ¿sí? Un léxico de acuerdo al área del conocimiento, que yo voy adquiriendo a medida que voy progresando en mi carrera, que leo, que me investigo, que analizo. ¿Sí? Todo eso va haciendo la construcción de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces hay un metalenguaje, le llamamos un metalenguaje, que va a estar relacionado pues con el área del conocimiento. ¿Sí? Ese es como un registro específico en la redacción de los textos que tienen que ver con nuestro mundo académico, que van a ser más impersonales, que tienen unas características y que también en lo formal va a estar la parte de las normas. ¿Cuáles son las normas que me solicitan a mí? Y esto es internacional, esto no es la Universidad del Valle. Donde ustedes vayan en el mundo están las normas APA, Vancouver, Harvard y Contest, dependiendo de la solicitud y del tipo del área del conocimiento, ustedes van a tener ese pedido, ¿sí? ¿Qué metas nos proponemos nosotros? Entonces, reconociendo hoy que el texto, el concepto de texto es una unidad adecuada, cohesiva y coherente. Principales características de un texto. Muy bien. Ese texto académico vimos que tiene unas especificaciones mucho más adecuadas al contexto. ¿Cuál es nuestro contexto? El académico, ¿cierto? Entonces, el trabajar la modalidad del curso a través de un proyecto nos permite que nosotros como estudiantes podamos ingresar al mundo académico teniendo nuestras propuestas y no solamente repetir lo que dicen otros, sino construir. ¿Sí? Ese es como un ejercicio allí. Le llamamos proyecto de lengua o proyecto de lectura y escritura en el aula universitaria,
porque nos permite planificar la forma de los contenidos, ir organizando los contenidos. ¿Sí? Tenemos las áreas del conocimiento de cada uno de nosotros y se supone que son traídos también desde las necesidades de cada uno de los estudiantes. Eso es como lo fundamental. Nosotros en nuestras áreas del conocimiento tenemos obras científicas. Tenemos textos especializados, tenemos textos de divulgación, tenemos textos didácticos, de consulta, ensayos. Este es el círculo, digamos, de las tipologías textuales que giran en nuestro mundo académico, ¿sí? En el ingreso, pues, a la universidad. Estas notas ligeras están tomadas en referencia a un libro que se llama Los textos de la ciencia, teniendo en cuenta que los discursos del texto académico, científico, pues va a tener unas características específicas. ¿Sí? Entonces, principalmente estaríamos pensando en esa modalidad. ¿Sí? Ahora, si yo me voy aquí a pensar cuáles son esas características, ¿cuáles son esas características fundamentales? ¿Alguien me va a preguntar? Dígame. Bueno, entonces las principales características que nosotros vamos a ubicar hoy en el ejemplo que vamos a trabajar en clase tienen que ver con estas que están en este documento y que ustedes lo tienen en su campus. ¿Sí? Digamos, para iniciar el concepto de texto de manera general, vamos a pensar que el texto es una unidad comunicativa, que tiene una intención, ya lo vimos en la presentación, que puede ser oral escrito y debe tener un sentido o un significado pleno, global. Tiene una adecuación, tiene una coherencia. Entonces nosotros en el ejemplo que vamos a trabajar tenemos adecuación, no tenemos que hacerle nada. Coherencia, sí tenemos que trabajarle porque es un texto que está en desorden y debemos organizarlo a través de los párrafos que deben ir en su lugar adecuado. Y la cohesión la vamos a trabajar a través de la puntuación, del uso de tildes y lo que tiene que ver con la parte de el título, que tiene un título mal organizado. ¿Sí? Entonces tendríamos esos. Lo extratextual no hay problema. Tenemos que mejorar coherencia y cohesión, ¿sí? en el ejercicio que vamos a realizar en clase. La coherencia es todo el contenido global del texto. Tiene un tema, existe una relación entre los subtemas y el tema, y tiene una tipología textual. ¿Sí? Ahora, esa coherencia está afectada porque los párrafos están en desorden. Entonces yo tengo que darle un orden lógico para poder decir que lo que estamos leyendo es un texto. ¿Sí? O sea, yo tengo que trabajarle la cohesión porque el texto no tiene ni signos de puntuación que pueden darle a la cohesión al texto, ¿cierto? Y además, la parte gramatical, pues hay un problema con la ortografía, ¿sí? Hace parte de esa cohesión. O sea, la cohesión estaría en lo semántico, en lo morfosintáctico del documento. Entonces ustedes lo van a hacer
lo leen y lo van organizando. Primero hay que organizarle los párrafos. Número 2, después de organizar los párrafos, que ustedes lo tienen aquí en su campus, ¿sí? Aquí lo tienen. Les dice, organice el texto de manera coherente. Ya les subo el documento que vamos a trabajar. Cortando y pegando los párrafos en su respectivo lugar. Aquí estaríamos trabajando una de las características fundamentales de un texto. Para que se llame texto, tengo que trabajarle la coherencia. Coloque las mayúsculas, haga correcciones ortográficas y coloque los signos ortográficos que hacen falta al texto. ¿Sí? Aquí serían signos de puntuación, más que ortográficos. Pues hace parte de la ortografía, pero serían signos de puntuación. Señale a través de un subrayado. Dentro. No está. Pues no va a estar ahí. Vea. Y alégame, Jorge. Ay, ahora pues. Cerrar micrófono, por favor. Cerrar micrófono. ¿Listo? Bueno. Entonces, sigo explicando. Número 1, organizar el documento, porque no tiene coherencia, porque los párrafos están en el lugar inadecuado. Son 6 párrafos, ahora les muestro. No tiene mayúsculas, no tiene nada de ortografía, no tiene tildes, ¿sí? Todo eso hay que organizar. Vamos a subrayar aquellas palabras que le hemos llamado de enlace o conectores lógicos compuestos como sin embargo, por lo tanto, ¿sí? Por ejemplo, en fin, todos ellos son palabras que me van a ayudar a hacer la parte de la coherencia de un texto, porque le va dando el sentido al discurso de lo que yo esté trabajando. ¿Listo? Posteriormente, hablaríamos, bueno, ¿a qué género pertenece ese texto? Yo opino que trabajemos 1, 2 y 3 primero. ¿Sí? Trabajemos estos 3 puntos como inicio de nuestro taller. ¿Sí? Eso sería. ¿Listo? Esos serían los que vamos a trabajar. Entonces, yo les... Ustedes tienen aquí el documento, este es el que vamos a trabajar. Aquí hay problemas de cohesión. Es una de las características de nuestros textos académicos. ¿Cierto? Listo. Aquí tengo que hacer la parte de la cohesión. Porque las palabras están mal ubicadas y no dan un sentido lógico a lo que queremos hacer. Como ustedes pueden ver, Word me da pues la mayoría de los problemas, ¿sí? Que tienen que ver con dice que tiene 43 problemas de ortografía y 7 de gramática. Entonces eso lo tengo que mejorar. Estamos hablando, mis queridos estudiantes, de un párrafo. Vamos a ver cuántos párrafos son los que vamos a trabajar. 2, 3, este es 4, 5, 6, son 6 párrafos. ¿Listo?
Entonces, ustedes, como pueden ver, los párrafos están desordenados. Primer punto, ordenarle el lugar a cada uno de ellos, teniendo en cuenta cómo introduce un texto, ¿sí? Cuál es el cuerpo y cuál es la conclusión. Entonces, ese sería el ejercicio. Al tener 6 párrafos, y van organizando la parte de lo que tiene que ver con los acentos y la ortografía, de una vez vamos viendo allí esos, y haríamos entrega ahí mismo en clase y calificamos el ordenamiento lógico primero. ¿Sí? El ordenamiento lógico lo vamos a calificar de primero con base a 7 preguntas. ¿Por qué 7? Porque tenemos 6 párrafos más el título. ¿Listo? Entonces, no sé si hay preguntas.